y vamos a grabar. Bien, entonces vamos a tener un problema de sonido. El de sonido me refiero a esta cuestión de la intensidad de sonido, los decibeles y todo eso que hay que calcular. ¿Ya? Eh, Va a haber un segundo problema que va a ser de Doppler. El de Doppler, recuerden que es como la frecuencia percibida en función de que la persona está en reposo, se está acercando o alejando de la fuente de sonido y todo eso, ¿ya? Que es como la variación del sonido, del tono. Ese va a ser un segundo problema de Doppler. Después va a haber un tercer problema. Son preguntas más cortas, no es como A, B, C, D y varios más, sino que A y B, a lo más. Así como dos preguntitas por cada problema, más o menos. Por eso son como hartos problemas igual. Un tercer problema de motores. Un cuarto problema de dinámica. Eh, y serían esos cuatro problemas. Entonces, partamos por lo de sonido. Yo les sugiero que lo vayamos revisando en el mismo orden porque en realidad el más complicado es como el de dinámica, pero con los otros tres igual puedes salvar el 60. Entonces, los otros tres se parecen mucho más a problemas que hemos visto antes y creo que eso va a facilitar que puedan entender más fácilmente y si nos queda tiempo, después vemos un poquito más complicado el de dinámica. ¿Les parece? Vale, profe. Sí. Bien, vamos entonces. Vamos a borrar acá. Eh, el de sonido. Recuerden primero que nada las fórmulas. Vamos a tener que trabajar con la intensidad de sonido que se da en función de la potencia y de la distancia a la que yo estoy por la expresión que aparece acá. La intensidad del sonido es potencia partido por 4πr². Después vamos a tener el nivel de intensidad sonora, que son los decibeles, se miden decibeles, que era 10 por el logaritmo de la intensidad del sonido, que se calcula con la fórmula que le mostré recién, partido por la intensidad del umbral de sonido, que ese valor de ahí es fijo y siempre es 10 elevado a menos 12 watt partido por metro cuadrado. Y, eh, y eso, son esas dos fórmulas solamente. Y aparte recuerden que las fórmulas se las dan, pero la idea es que también tienen que saber, tratar de entenderlas un poco más para saber cómo ocuparlas. Entonces, digamos que en el enunciado del problema les van a hablar el mismo ejemplo que ya han visto yo creo varias veces del avión que va entrando, que viene taxiando, apaga un par de motores y todo eso, ¿ya? Entonces, digamos que van a conocer la potencia. Digamos que el avión viene con dos motores y con los dos motores tiene 1000 watts de potencia. Recuerden siempre que los watts es lo mismo que Joule partido por segundo, porque eso también en motores de ahí lo van a necesitar. Ya, pero cuando lleguemos a motores, son 1000 watts de potencia de sonido. Bien, entonces, siempre pasa una parte en que se apagan, antes de entrar al estacionamiento se apagan y generalmente se apaga la mitad de los motores. Ahí tienen que estar atentos si por ejemplo es de 4 motores y apaga uno, se apaga dos, se apaga tres, cuánto apaga. Pero el tema es que si fueran dos motores y apaga uno, automáticamente la potencia se reduce a la mitad. Se asume que los dos motores generan el mismo nivel de ruido y al apagar uno, la potencia del ruido se reduce a la mitad.
Entonces, con esta potencia, nosotros podemos calcular la intensidad con la primera ecuación que le mostré acá. Entonces, podríamos decir que la intensidad que tendría el sonido vendrían a ser estos 500 watts partido por 4pi r cuadrado, que vendría a ser el dato que nos van a dar en el enunciado de a qué distancia estaría escuchando la persona el sonido. Entonces, digamos que el mecánico queda a 20 metros, a 15, digamos, a 15 metros del avión. Entonces diría el R, pero el R va al cuadrado. ¿De acuerdo? Con eso ustedes sacan la intensidad de sonido que se expresa en watts partido por metro cuadrado. Recuerden que la potencia arriba es en watts y como acá tenemos el radio cuadrado, metros cuadrados. Bien. Sería ideal que tengan ahí sus calculadoras para que puedan ir sacando los cálculos, porque a veces uno hasta por meter mal los dedos en la calculadora se equivoca y la idea es que ejerciten y van comparando con los resultados que tenga yo y así también ejercitan el tema de sacar sus cálculos. Bien, esto daría 0,1768 y otros dígitos que podríamos dejar 1,177 watts partido por metro cuadrado. Ahí ya tendrían un primer cálculo. En segunda, lo que les pedirían sería sacar la intensidad del sonido en decibeles, que sería usando la ecuación 2 que yo les presenté acá. Entonces la vamos a traer para acá. Vamos a decir que el nivel de intensidad sonora sería 10 por el logaritmo de la intensidad que acabamos de calcular, 0,177 partido por 10 elevado a menos 12. Bien, saquen ahí ese cálculo también y me comentan cuánto les da. Me dio 112,5, profe. 112,5 decibeles. Bien, yo todavía no termino de sacar mi cálculo, así que déjame, voy a sacarlo ahí y les confirmo el tiro también. Ya, ahí sí. Y estaría bien, me da también 112,5. Bien, ese sería un primer problema. Voy a ir grabando las pizarritas y después se las comparto también. Con eso ya tenemos el problema de sonido. No sé si hasta acá tienen alguna dificultad, como para que pasemos al siguiente. Ya. Silencio otorga, así que sigamos nomás, ahí por el chat me pusieron igual, que estamos avanzando entonces. El segundo problema sería de Doppler. Ya, para el problema de Doppler, la fórmula que se utiliza normalmente es la frecuencia observada, o a veces se le coloca como f', sería igual a la frecuencia original, que es f, multiplicado por la velocidad del sonido más la velocidad del observador, y abajo iría la velocidad del sonido menos
la velocidad que tenga la fuente del sonido. Eh, Puede ser que les aparezca así en el formulario con dos signos, más menos y menos más. Cuando va cambiado de orden es porque se alterna, o sea, cuando el de arriba, cuando corresponde positivo, es negativo, o si abajo corresponde negativo, sería positivo. Eso es algo que suele prestarle para confusión. Tengan presente que se puede anotar solamente más menos, más arriba y menos abajo, teniendo siempre presente que el más es acercamiento y el menos se usaría para alejamiento. Aparte de los signos que están ahí, o sea, si es que por ejemplo, si es que la fuente se estuviera alejando, yo tendría que colocar ese valor en signo negativo, entonces me quedaría menos, menos otro número, y ahí quedaría menos por menos más, ¿ya? Tienen que tener ahí eso presente. Bueno, vamos a desarrollarlo como sería un ejemplo típico. Eh, lo típico es que nos van a decir algo sobre la fuente de movimiento. Digamos que acá tenemos una ambulancia. Yo como bien fue la ambulancia. Ahí sí. Ahí y aquí lleva como la sirena, ¿cierto? Ambulancia. Ya, listo. Va la ambulancia avanzando con una velocidad. Nos van a decir la velocidad. Digamos que la velocidad fueran 20 metros partido por segundo. Y nos van a decir que tiene una sirena que genera un cierto sonido, que es la frecuencia original. Nos van a decir la frecuencia. Digamos que fueran 300 Hz. Listo. Y van a plantearnos después otra situación respecto al oyente. Digamos que el oyente está aquí de pie con velocidad igual 0. Entonces, yo voy a decir, la ambulancia se acerca, por lo tanto voy a considerar que la velocidad de la fuente va a ser positiva, más 20 metros partido por segundo. Y el observador está en reposo, así que ahí es 0. Al aplicar la ecuación, me quedaría que la frecuencia que va a percibir la persona que está escuchando va a ser la frecuencia original, 300 Hz, multiplicado por la velocidad del sonido. Ese es un dato que nos podrían dar. También en otras pruebas anteriores nosotros le pedíamos calcularla con la gradiente de temperatura en la atmósfera estándar y todo, pero aquí olvídense de eso, les van a dar el valor de la velocidad del sonido. Digamos que normalmente se utiliza 340 en condiciones normales en los libros de física, así que digamos que fuera eso, 340. El observador que va arriba tiene velocidad 0 y abajo se vuelve a repetir 340, va con un signo menos y independiente del signo de la velocidad, que en este caso como se acerca es positivo, así que queda igual el signo menos que tiene la ecuación. Y se acerca a 20. Bien, al resolver eso, nos quedaría 300 por 340 partido 320. 340 partido 320 nos va a dar 1,06 y al multiplicarlo por 300 nos da 318,75, la frecuencia percibida. Y aquí hay un aspecto que es súper clave que ustedes verifiquen, sobre todo si es que tienen ahí confusiones con el uso de la fórmula. Si el móvil se está acercando, quiere decir que los frentes de onda van a ir más cerca unos de otros porque el móvil en sí mismo se está moviendo en la dirección en que salen las ondas. Entonces, suele pasar que las ondas quedan como más separadas hacia donde se está alejando y van quedando como más juntas hacia donde se acerca. Y el que la onda esté más juntas quiere decir que la frecuencia es mayor. En palabras sencillas, si el móvil se está acercando a la persona, la frecuencia siempre tiene que ser más alta. Por lo tanto, acá uno tiene que comparar el 300 y la frecuencia percibida le tiene que dar mayor. Si metió mal un símbolo, y cambió, por ejemplo, que aquí en vez de menos 20 hubiéramos puesto más 20,
nos habría quedado 340 dividido 360. Al hacer eso nos da un número menor que 1 y por eso el factor al multiplicar el 300 da menor que 300. ¿Ya? Entonces ahí tienen un factor como para verificar que el trabajo que hagan ustedes esté bueno. Ya, en este caso 318,75. Ahora, ¿qué pasaría si esta persona se va acercando también? Voy a colocar ahora con azul. ¿Qué pasaría si la persona se fuera acercando para allá con una velocidad de 5 metros partido por segundo? Que es harto para una persona en realidad. Pero ya, digamos que va a 5 metros por segundo. Con esta nueva situación, aplicaríamos la fórmula de la siguiente manera. La frecuencia del observador va a ser los mismos 300 Hz original, solamente que aquí a los 340 yo le tengo que agregar ahora algo. Recuerden que el más va por fórmula. Como se está acercando la persona a la bomba, yo voy a considerar para acercamiento positivo. Por lo tanto, mantiene el signo más arriba. Yo le agregaría aquí 5. Y abajo sería 340 menos 20. Abajo no cambia nada, la verdad. Entonces nos quedaría al final 345 dividido 320. Esto de acá nos quedaría 1,078, digamos que 1,08 por 300. Y eso da 323,44 Hz. Si se fijan, subió un poquitito más porque ahora la persona también se iba acercando al móvil. ¿Ya? Y finalmente, si se alejara, déjenme aquí. No sé si alguien tiene dudas con esta parte en que se acerca la persona. Hable ahora que ahí aparece. Ya. Si la persona se alejara ahora, digamos que se va moviendo hacia allá, a 5 metros partido por segundo, ahora surge la siguiente duda. La persona se va alejando, pero se va alejando más lento que lo que avanza la ambulancia, por lo tanto al final la ambulancia igual se va acercando a la persona. ¿Ya? Cuando uno analiza ahí las situaciones, las analiza por separado. La ambulancia se está acercando, por lo tanto vamos a considerar más 20 metros por segundo. La persona, independiente de la ambulancia, se va moviendo en dirección contraria, por lo tanto se va alejando, y en ese caso, la velocidad de la persona tendría que considerarla como menos 5 metros partido por segundo. Bien, en ese caso, ahora como la velocidad es negativa, acá lleva un signo más por fórmula, pero yo le voy a colocar más menos 5, ¿cierto? Por lo tanto, aquí arriba me va a quedar 335 y acá abajo me va a quedar 320. Al resolver eso, 335 partido 320, nos queda en 1,0468, así que sería 0,5. Y al multiplicar eso por los 300, para sacar la frecuencia percibida, nos quedaría 314, aproximadamente. Que si se fijan está entre medio del 300 y el 318, porque ahí la persona como se aleja hace que baje un poquitito la frecuencia respecto a cuando está en reposo. Bien, esas serían las situaciones que les podrían preguntar. No les van a preguntar nada más que eso. Lo importante es que sepan usar bien la fórmula y con los signos. Ese es como el principal inconveniente que tienen. ¿Ya? Eso, ahí tienen que ejercitar bien el uso de la fórmula.
Vamos ahora con el tema de trabajo. Bueno, en realidad no es trabajo, es motores. Bien. La verdad es que aquí yo les recomiendo bastante que hagan el diagrama que se sugiere en las PPT, que aparece también ahí en los libros de física para las máquinas termodinámicas, en el que se dibuja el calor de entrada y ese calor de entrada, digamos, se divide una parte en trabajo y se divide otra parte en calor de salida a la fuente fría. Entonces, normalmente en los problemas de motores le van a dar dos de los tres valores. ¿Ya? Digamos que, por ejemplo, el motor genera 30.000 joules de calor de entrada y eh, utiliza de esos 30.000, 10.000 joules para hacer trabajo. Automáticamente tienen que saber que estos dos de acá que es lo que sale de energía, tiene que ser igual que lo que entró. Entonces, si entraron 30.000 y salieron solamente 10 de trabajo, tendrían que perderse 20.000 joules de calor a la fuente fría. Y así les podrían dar cualquier combinación. Pues podrían decir que la máquina realiza 10.000 de trabajo y pierde 20.000, entonces ¿cuánto calor entró? Lo mismo. Uno diría, ok, ahí tendría que haber entrado 30.000, de manera que se salen 10 por un lado y 20 por el otro. Bien, ese va a ser un primer desafío, digamos, que tendrían que resolver, saber completar esa información. Con esa información, de seguro que le van a preguntar cuál es la eficiencia del motor. Y recuerden que la eficiencia se mide comparando el trabajo que realizó en función, y al decir en función es dividido por, digamos, en función del calor que entró. De manera que si entraron 30.000, por ejemplo, y el motor fuera capaz de realizar 30.000 de trabajo, quiere decir que eso da 1, que es el 100%, y el motor sería pero perfecto, ¿ya? Cosa que nunca nos da ese valor. En este caso, nos dicen que da 10.000 joules de trabajo, por lo tanto, podemos decir que eso es un tercio o 0,3 periódico, digamos, o lo que es lo mismo, un 33,3% de eficiencia. ¿Ya? Ahí tendríamos una segunda etapa, digamos. Calcular el calor de entrada en función de tener los otros dos valores, o calcular el trabajo, si se sabe cuánto entró y cuánto salió, etc. Y nos quedaría ahí el trabajo, la eficiencia del motor. Ahora, un, un dato importante es que ustedes a partir del enunciado puedan leer si es que esto que ocurre, que está acá, responder la pregunta, ¿esto ocurre por segundo o, por otra parte, ocurre por ciclo de funcionamiento del motor? Son esas dos posibilidades. Tienen que saber si lo que está ocurriendo acá es por segundo o es por ciclo de funcionamiento. Si se da lo primero, que fuera por segundo, quiere decir que todos estos calores que hemos anotado, calor de entrada y calor de salida, así como el trabajo, son por segundo, partido por segundo.
Y la unidad de medida Joule partido por segundo es lo mismo que watts. Por lo tanto, si se lo están dando por segundo, usted toma ese mismo valor y dice, ok, entonces el motor desarrolla 10.000 watts de potencia, porque ya sabemos que la unidad de medida watts es lo mismo que Joule por segundo. Por otra parte, si nos están dando que es por ciclo de motor, nosotros entonces ya no podemos decir que eso es Joule partido por segundo, sino que tenemos que decir que es 10.000 Joule partido por ciclo. Y lo mismo operaría para el calor de salida y calor de entrada. Entonces, si el trabajo son 10.000 joules partido por ciclo, yo puedo convertirlo a joules por segundo para tener la potencia, pero para eso necesitaría conocer las RPM del motor. Necesitaría saber las RPM del motor. ¿Ya? Entonces, digamos que el motor estuviera operando a 1500 RPM. Entonces, si yo estoy calculando el ciclo de motor, necesito RPM. Digamos que son 1500 RPM, esos son ciclo partido por minuto. R, revoluciones por M de minuto. Entonces yo necesito saber que un minuto son 60 segundos, elimino los minutos, y en este caso las 1500 RPM me quedarían convertidas a 25 ciclos partido por segundo. Luego yo tomo este valor, entendiendo que 25 ciclos es igual a un segundo, yo lo puedo tomar como una equivalencia y lo ordeno como me quede mejor para poder convertir acá. En este caso tendría que colocar 25 ciclos acá arriba y un segundo acá abajo. Se va al ciclo y me quedaría 10.000 por 25 igual a 250.000 joule, y ahora sí que es partido por segundo, que es exactamente lo mismo que 250.000 watts de potencia. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo súper claro. Y lo último que les podría tocar en este problema sería ya, voy a cambiar de color acá nuevamente, que nos preguntaran, voy a abrirme aquí una ventanita porque ese es un cálculo corto igual, que nos preguntaran cuánto combustible se quema por segundo o por ciclo. La misma lógica anterior en caso que sea ciclo o segundo, si es que hay que convertir. Digamos que tenemos que son 30.000 joule partido por segundo, y ahí nos van a dar siempre la fórmula, que eso es la masa de combustible que se quema por el calor latente de combustión. Entonces, si nos preguntan cuánto combustible se quema, nosotros diríamos que esto lo pasamos dividiendo. Generalmente el valor que hemos usado, que es el que tiene el combustible típico de aviación, es 5 por 10 elevado a 4 joule por cada gramo. O sea, quiere decir que por cada gramo de combustible libera 5 por 10 elevado a 4 joules. Por lo tanto, yo dejaría 30.000 joules partido por segundo, partido por 5 por 10 elevado a 4, que es 50.000 joules por cada gramo, se van los joules y me quedarían 0,6 joules, perdón, hay que ver joules, gramos de combustible por cada segundo. Nuevamente, si es por ciclo de funcionamiento, tengo que hacer la conversión de los segundos a ciclo ahí, en caso de como nos plantean el problema. Bien, ese sería el tercer problema de motores. Me gustaría saber ahí, hasta ahí cómo vamos.
Bien, yo les voy Deme un segundito.